Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta tarde que nos permite estar aquí reunidos. Si se pueden poner de pie, vamos a iniciar con una oración pidiéndole al Señor que Él tome control de todo. Amado Dios, gracias en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por esta tarde que vamos a estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque nos has permitido estar aquí una vez más para alabar y exaltar tu santo nombre. Pedimos que esta tarde, Señor, tú seas el que llene nuestros corazones de gozo, Señor. Que tú nos des ese deseo de aprender más de tu palabra, Señor. Y que al entonar este himno lo hagamos glorificándote a ti, Señor. Cuida a nuestros hermanos que vengan en camino, Señor. Que tú les traigas con bien a este lugar, Señor. Y que tú cuides a tu siervo que va a traer tu palabra, Señor. Que tú le uses, Señor, y que les bendiga, Señor. Te damos gracias por todo. Perdónanos por cualquier mal que hayamos hecho hoy, Señor, sea en nuestro carácter o si hicimos mal a alguien, Señor, que tú nos perdones, Señor. Te pedimos que nos fortalezca todos los días, Señor, y que tú seas alabado, Señor. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar este himno para la honra y gloria de Dios. Amén. Hermanos, si se puede sentar, vamos a dar tiempo a la meditación de esta tarde. Hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Si Dios nos permitiera ser sinceros y contestar con sinceridad, ¿cómo estamos el día de hoy? Dijo un hermano,
en aflicción, pero en victoria. ¿Sí me entiende? A veces, sí, ¿verdad? Sí estamos en victoria, somos victoriosos, sí estamos bendecidos. Aunque estemos pasando alguna aflicción. Se puede estar gozoso y decir, hermanos, estoy en victoria, aunque esté en alguna aflicción. Sí, sí se puede. Porque la confianza y el gozo y la alegría de un cristiano, de un verdadero creyente, no depende de las circunstancias, sino de su confianza en el Señor. Así es que esta es la diferencia. Vamos al Salmo 28, ¿qué les parece? Es una condición similar a la de David, ¿ok? Salmo 28. Amén. El tema es: mi corazón confió en el Señor y tuvo gozo. El Señor confió, mi corazón confió en el Señor y tuvo gozo, o algo parecido. ¿Lo tiene? Amén. Antes de leerlo, solamente para entenderlo un poco, hay varios salmos de David que son de agradecimiento, y estos salmos parecen ser similares, ¿no? Pareciera que David repite lo mismo, pero en cada salmo siempre encontramos algunas cosas similares y algunas cosas un poco diferentes. Pero el enfoque de este salmo, lo que encontramos en este salmo, son dos cosas. Número uno, David es un hombre que, como confía en Dios, él ora a Dios. Pero aún en su oración, él se siente a veces que Dios no le escucha. Pero al final de cuentas, David reconoce que Dios sí escucha. Y por eso termina siempre dando gracias a Dios. Siempre en los salmos de David termina dando gloria a Dios. Y es como nosotros, comenzamos a orar y luego sentimos que no somos escuchados, ¿cierto? Pero hay que reconocer que al final Dios siempre nos atiende, aunque no conteste como queramos. Dios siempre contesta su oración a su manera muchas veces, pero siempre contesta. De eso trata este salmo. Vamos a leer entonces del verso 1 al verso 9, pero vamos a repetir los versos 6 y el verso 7. Vamos a comenzar desde el verso 1. Es bien corto el salmo, que tiene 9 versículos. Dice así: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero maldad está en su corazón. Dales conforme a tu obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fue ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Leamos el verso 6 y el verso 7. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias esta tarde porque nos permites reunirnos, porque permites llegar hasta este lugar. Padre, enséñanos a través de estos salmos que estamos meditando, que estamos tratando de estudiar, y que de alguna manera, como tú nos los has dejado ya escrito, que podamos aprender de las cosas del pasado,
Y Padre, si hubo algún error en tus siervos, que nosotros aprendamos a no cometerlo. Pero si hubo algo digno de alabanza, que nosotros queramos evitarlo también. Padre, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Salmo número 28. Este salmo se divide, hay varias divisiones. Se puede dividir en 3 partes y hasta 4 partes. Pero lo que encontramos en el verso 1 al verso 2, así como lo leímos, en el verso 1 y al verso 2, encontramos en primer lugar a David orando. ¿Okay? Él está clamando al Señor porque él tiene una necesidad y está luchando, ¿ok? Porque él siente que a veces no es atendido. Del verso 3 hasta el verso 5, David nos habla de sus sentimientos cuando clama a Dios. Y él, cuando no es escuchado por Dios, se compara con los hombres que desprecian a Dios y por eso Dios no los atiende. Y David dice, yo me siento como ellos si no me contesta, Señor, y no quiero sentirme como ellos. En el verso 6 hasta el verso 7, David dice, da gracias porque por fin Dios le contestó. Y qué bueno, qué bien se siente uno cuando Dios te contesta, ¿no? De una u otra manera, porque Dios siempre contesta para bien. Y es el agradecimiento de un corazón que ha confiado en Dios. Todo corazón que confía en Dios, toda alma que confía en Dios va a recibir gozo. Todo corazón que no confía en Dios y confía en otra cosa, seguro terminará mal. ¿Sí entiende? Meditemos sobre eso. Y en el verso 8 y al verso 9, vemos el corazón de David, que no solamente él se llena de gozo, sino que ese gozo que él experimenta está dispuesto a compartirlo con otros. Como diciendo, a mí me ayudó, a ustedes también les va a ayudar. Entonces vamos a comenzar con el verso 1 y el verso 2, ¿qué le parece? En el verso 1 y el verso 2 entonces encontramos el clamor de un hombre que confía en Dios. Y dice así el verso 1 y el verso 2. Dice así: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. Ya hemos visto en otros salmos por qué David, cuando habla de Jehová, de Dios, del Señor, lo compara con una roca, ¿cierto? Una roca significa estabilidad. Una roca significa poner el pie sobre un lugar firme, sobre un lugar seguro. Y sí, de hecho, la Biblia nos enseña que Dios es comparado con una roca. Él es nuestra roca de salvación. Ese es nuestro Dios. Por eso David usa esta forma de lenguaje. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No es que sea una roca literal, ¿ok? Él es comparado con una roca que representa fortaleza, que representa seguridad, entonces que representa estabilidad. Y bueno, David, hermanos, se conoce, cuando leemos los salmos, vemos que él realmente es un hombre de oración, ¿cierto? Daniel era un hombre de oración. Pero David es un hombre de oración. No sé qué tanto oraba David, pero él dice que su anhelo era tener esta comunión con el Señor todo el tiempo, de noche y de día. No significa que nunca dejaba de orar, no significa que cada que él tenía oportunidad lo hacía. Pero David, hermanos, tampoco es un hombre diferente a nosotros. O sea que no era un superhombre que oraba y su fe era perfecta. No. De hecho, David, cada que oraba, se ve muy parecido a nosotros. Él ora a Dios y luego siente que Dios no le escucha y se desespera. ¿Se dieron cuenta? A ver, ¿quién no se desespera cuando ora a Dios y ves que no te contesta? Y pasa un día, y pasa una semana y parece que te va peor, ¿no? Y si nos desesperamos, ¿sí o no? Y uno se siente mal, ¿no? ¿Por qué yo me desespero? ¿Por qué no puedo ser como David, que oraba y no se desesperaba? No, mi hermano, David oraba y también se desesperaba. ¿Quién no ora y luego siente como que a Dios no le importamos? ¿Sí o no? Como que Dios no responde. Como que ni aún en los sentimientos me ayuda.
Se oro al Señor esperando que cuando menos me conforte, me consuele, no sé, que sienta yo algo diferente en los problemas. Y sigo sintiendo lo mismo. Si sentía odio, sigo sintiendo odio. Si sentía amargura, si sentía, no sé, me sentía afanado, no sé, como que uno sigue sintiendo lo mismo, como que Dios no viene y te ayuda, ¿no? Ahora, ¿a David le pasaba esto? Sí. Sí le pasaba. Leamos el verso 1, dice así. En primer lugar, David sentía que Dios no lo escuchaba. Ya lo hemos visto en otros salmos, ¿cierto? Muchas veces David sintió que Dios no le escuchaba. La pregunta es, ¿acaso Dios no escucha? Sí, Dios siempre escucha a sus hijos. ¿Ok? Dice así, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. Y otra forma de leerlo es, Señor, no cierres tus oídos a mí. Es otra forma de interpretarlo. Si ven cómo David, vamos a empezar con eso. Si ven cómo David sentía que Dios se hacía el que no escuchaba, o así pensaba David, que Dios no le interesaba. ¿Qué aprendo yo? Pues eso, que los hombres más consagrados a Dios también tienen luchas en cuanto a la oración. Y enseguida dice, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Ahora David nos comienza a decir más claramente cuál era su sentir, ¿ok? Ahora, ¿cómo se sentía David? Y David se compara con aquellos hombres que sí son, que son dejados por Dios. Hay un tipo de hombre que pasa por esta tierra, que no conoce a Dios, más bien que no pone sus ojos en Dios, y así como llega a esta tierra, así regresa a la tumba. ¿Qué opina usted de un hombre así? Nace, nunca confía en Dios y se va a la tumba así como nació. ¿Qué opinión tendrías tú de un hombre así? Imagínate. Para mí es una tristeza, ¿ok? Para mí es una vida tan vana, tan sin sentido. Y de hecho, Salomón dijo que aún esto es algo terrible, ¿no? O sea, que un hombre nazca, que nunca sepa acerca o nunca tome en cuenta a su Creador y que se vaya así a la tumba. Y David dice, yo no quiero sentirme así. O sea, David no quería tener un sentimiento así o mirarse así. Dice, para que no sea yo, dice, dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Aquí significa los que van a la tumba, ¿ok? No que los que van al infierno, los que van hacia la tumba. En esa soledad, ¿no? En esa soledad sin Dios, para que me entienda. No hay hombre más solitario que aquel hombre que nace sin Dios y muere sin Dios. Esta es la soledad más grande. Miren, usted puede estar solo sin ningún ser humano que le hable, ¿sí me entiende? Usted puede estar solo sin que nadie tenga comunión con usted. Usted puede estar solo aunque todas las personas que hay sobre la tierra te den la espalda. Pero si tienes el compañerismo con Dios, no has perdido nada. Sí. O sea, tienes todo prácticamente. Aunque por supuesto que nos sentimos tristes cuando perdemos la comunión y la amistad de las personas, por supuesto. Pero si logramos tener el compañerismo con Dios, no hemos perdido. Caso contrario, que tengas la compañía de todos los seres humanos, que todos los hombres te alaben, te halaguen, pero que no tengas la compañía de Dios, aún así eres el hombre más solitario que puede existir. Entonces David dice, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Y por eso en el verso 2 él sigue clamando, ¿no? Como aquella viuda que no dejó de clamar hasta que fue escuchada, ¿no? O sea, si ven que la lucha de David es, Señor, yo siento que no me escuchas. Pero David sí tiene fe, por eso él sigue clamando. Él dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Si ustedes se dan cuenta, aunque David es un ser humano como nosotros y tiene esta lucha, él no deja de clamar. Eso sí hay que aprenderlo.
Te mencioné, hay cosas que no hay que hacer. Ojalá que pudiéramos confiar en el Señor mejor que en otras ocasiones, pero esto sí hay que aprenderlo. Aunque nos cueste confiar en Dios, porque eso es algo meramente un sentimiento, no dejemos de clamar a Él. Hay que entender esto. Mi mente, mi carne me va a decir que no confíe en Dios. Pero mis pensamientos, esa naturaleza espiritual me va a decir que sí puedo confiar en Dios. Entonces yo tengo que seguir clamando a Dios, aunque mi carne me dice que no vale la pena. Yo tengo que seguir haciéndolo. David es lo que estaba haciendo. Por eso él dice, nos acaba de decir que le cuesta trabajo confiar en Dios o que siente que Dios no le escucha. Pero en el verso 2 dice, pero sigo clamando. Oye la voz de mis ruegos. Y él ruega, ¿ok? Cuando clamo a ti, dice, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, ¿no? Y nos acordemos que en el tiempo de David el templo como edificio pues no estaba levantado, ¿ok? Lo que tenían más bien era el arca del pacto puesta más bien en una especie de tienda. Pero lo importante es de que ahí en ese lugar se manifestaba la presencia de Dios y ahí es donde los hombres buscaban a Dios, ¿ok? Y David dice, yo eso es lo que hago constantemente, aunque siento que Dios no me escucha. Y en el verso 3 al verso 5, ahora David se va a centrar especialmente en que él no quiere compararse, no quiere sentirse, si Dios no le escucha, o sea, si él siente que Dios no le escucha, él no quiere sentirse como aquellos hombres que realmente no sean escuchados por Dios. Así que aquí vamos a ver dos cosas. Número 1, David dice, no quiero sentirme como ellos, los que no son atendidos por Dios. Y aquí hay algo, a veces, aquí encontramos algo que a veces es hasta, no difícil de entender, pero difícil de aceptar. David nos va a decir que hay un tipo de hombre que no es escuchado por Dios. ¿Por qué razón? No es que Dios no les quiera escuchar, es que este tipo de hombre no tiene interés en Dios, ¿ok? Y el hombre que llega a entender que hay un Dios, pero no tiene interés en ese Dios, Dios no tiene comunión con él. Y es dejado por Dios. Y David dice, yo no quiero sentirme como esos hombres. Ahora, ¿por qué David decía eso? Recuerden que David está orando y Dios está tardando en responderle. Y uno a veces se siente igual que los que no temen a Dios, ¿no? A veces usted, que es hijo de Dios, tiene una necesidad y clama a Dios. Y mira a su vecino, que es un inconverso, que no teme a Dios, y parece que a él sí Dios le está escuchando, ¿no? Parece que a él sí le está viniendo la bendición de Dios. Y usted que está clamando parece que no, ¿ok? Entonces David se sentía así, pero David sabía que aquellos que viven sin Dios tienen un final trágico. Y David dice, yo no quiero terminar así, pero así me siento porque clamo a Dios y como que no me escuchas. ¿Sí me está entendiendo? Esa lucha que tiene David, ¿no? Ahora nos va a relatar cómo son los hombres que no temen a Dios y que son olvidados por Dios. Dice David, no me arrebates juntamente con los malos. O sea, recuerden que David se siente así, ¿ok? Como que es un malo porque Dios no le escucha, pero es un sentimiento meramente. No me arrebates juntamente con los malos, dice, y con los que hacen iniquidad. Dice, yo no quiero sentirme como ellos, los cuales hablan paz con su prójimo, pero maldad está en su corazón. Y David nos habla del carácter de ellos, ¿no? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es qué es lo que hay en el interior de un hombre que es olvidado por Dios? Bueno, aquí David nos dice, ¿no? Dice, algo que tienen ellos, dice, es que hacen iniquidad. Los hombres que no temen a Dios y que son olvidados por Dios es que son hombres inicuos, ¿ok? Son hombres con tendencia siempre a hacer lo perverso delante de Dios. ¿Cómo qué cosas? Bueno, ahí nos dice alguna acción, ¿no? Dice ahí, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Estos son hombres malvados, ¿ok? Esta es una característica de los hombres que son dejados por Dios, porque en su corazón de estos hombres no hay temor de Dios. Su conducta es así. Le dicen a su prójimo, quiero tener paz contigo, ¿no? Dame la mano. Y en otra mano llevan la espada, ¿no? ¿Existen estos tipos de hombres, sí o no? Nosotros llamamos a aquellos que tienen lengua
lisonjera, ¿no? Que alaban a su prójimo. Estoy hablando de hombres que no temen a Dios, ¿ok? Hombres que aborrecen todo lo que tiene que ver con Dios. Hombres que se aman a sí mismos. Esto dice que una actitud que tienen es que hacen el mal. Son hombres hacen iniquidad. Estos son, dice, los que hablan a su prójimo. Su prójimo es todo aquel que esté delante de él. Ellos le dicen, quiero tener paz contigo, pero solamente para acercarse y aprovechar la oportunidad de hacer maldad. ¿Y por qué? Porque en su corazón lo único que hay es maldad. Esto es terrible, ¿sí o no? O sea, hermanos, dice, ¿habrá un hombre así? David dice que en su tiempo había muchos hombres así. Y David nos está diciendo que este tipo de hombres, primeramente no claman a Dios. Pero si clamaran a Dios así con un corazón, Dios no les va a escuchar. A menos que clamaran por salvación, por supuesto. ¿Sí me entiende? David dice, yo no me quiero sentir como ellos. Del verso 4, David habla de ellos sobre su final. Tenga cuidado, cuando David está hablando de esos hombres a los cuales no quiere parecerse, no quiere sentirse como ellos, David no está buscando venganza contra ellos, ¿ok? David nada más está relatando lo que la misma Biblia o lo que el mismo Dios dice que les va a acontecer a ellos. Dice así, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Estos hombres son perversos, ¿cierto? Estos son hombres que tienen obras perversas. Y David dice, Señor, ya dales su merecido, ¿no? Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Y pareciera que David se quiere vengar porque muchos de estos personajes a él le han difamado, le han calumniado, se han acercado a él diciéndole queremos paz contigo, pero lo único que querían era matarle. David sabe que estos hombres no temen a Dios. Y pareciera que David está diciendo al Señor, Señor, yo me siento como ellos, porque a veces no me escuchas. Pero yo sé que este tipo de hombres, este tipo de hombres te aborrece, hace el mal. Ya dale su merecido, ¿no? Suena como una venganza, ¿no? Pero no, hermanos, no es. Recuerden que el corazón de David es un corazón conforme a Dios, conforme al corazón de Dios. David no está pidiendo venganza. Lo que David está haciendo es solamente repetir, recalcar lo que Dios ya dijo que le iba a acontecer a los hombres malvados. David ahora está diciendo es, Señor, ¿cuándo va a ser tu juicio contra ellos? ¿Sí me entiende? Sí, ¿quién fue el que dijo porque la paga del pecado es? Sí, ¿qué le pasa a los hombres pecadores? Van a morir eternamente, Dios así lo estableció. ¿Sí? Dios es el que dijo que va a haber un juicio para aquellos hombres que le aborrecen a Él, que desprecian su salvación. Hay destrucción para los hombres que deciden vivir sin Dios. Y David lo que está diciendo es, Señor, pues ya que venga su juicio sobre ellos, ¿no? O sea, como quiera va a llegar. O sea, que no es un corazón perverso de David, ¿ok? Ni él desea venganza. Simplemente él dice, Señor, yo sé lo que le va a tocar a ellos. Simplemente, Señor, pues hazlo. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, si Dios lo dice, estamos de acuerdo con Él, ¿cierto? A veces los hombres dicen, yo no estoy de acuerdo con Dios. Dios dice que va a destruir a los hombres perversos. Yo no estoy de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo. ¿Saben por qué estoy de acuerdo? Porque Dios lo dice. Por esa razón nada más. No es porque yo les odie. Es que si Dios lo dijo, yo tengo que estar de acuerdo con Dios. ¿No se me entienda? Sí. De hecho, algunos hombres dicen, yo no estoy de acuerdo que Dios perdone a un pecador que se arrepiente. Hermanos, piensa en un hombre, piensa en una persona que te ha hecho una maldad terrible y que sentiste odio contra él. Piensa en esa persona, ¿no? Tantito. Y que después se arrepienta y Dios le perdone y lo bendiga grandemente. ¿Qué te dicen tus sentimientos? ¿Estás de acuerdo que Dios haga eso?
la mayoría de las personas deseáramos que Dios perdone a cualquiera, menos al que me hizo daño a mí. ¿Cierto o no? Pero ¿saben qué dice Dios? Que su perdón está disponible para todos los hombres que vengan arrepentimiento. Muchos hombres no estaríamos de acuerdo, pero tenemos que estar de acuerdo porque Dios así lo estableció. De hecho, yo soy salvo por esa promesa precisamente, porque yo no lo merecía. Pero como Dios ha dicho, todo aquel que venga en arrepentimiento confiando en que Jesucristo es mi Hijo, que murió en la cruz, tiene vida eterna. No importa cuán perverso sea el hombre, no importa cuánta maldad haya hecho, no importa si ha asesinado, si ha violado, no importa lo que haya hecho. Si ese hombre viene en arrepentimiento delante de Dios, es perdonado, es hecho hijo de Dios, es hecho nueva criatura, porque Dios así lo estableció. Qué bonito, ¿no? Gracias a Dios por ese plan de salvación. Ahí estamos, deberíamos estar de acuerdo y nos alegramos porque fuimos parte de ese plan. Pero, caso contrario, también Dios dijo, si el hombre pecador, y no importa qué tan poquito ha pecado, si ese hombre no viene en arrepentimiento delante de Dios, si no confía en el Evangelio de Salvación, esa persona termina en destrucción. Nos guste o no nos guste. Ahora, David sabe eso. Por eso David está hablando de hombres que han rechazado a Dios. Por eso les dice así. Ven cómo suena mejor. Así ya no vemos a David como un hombre enojado y vengativo. No, ahora lo vemos como un hombre que está de acuerdo con Dios. Por eso dice, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Son hombres perversos que no confían en ti, Dios. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Y en el verso 5 es bien claro. David dice que ellos sí saben que Dios existe, ¿ok? No son ignorantes, pero sabiendo que Dios existe, le dieron la espalda a Dios. Dice así, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová. Oh, sí conocen los hechos de Dios. Sí, pero no quisieron atenderlo. Ni a la obra de sus manos. Ah, ¿conocen la obra de las manos de Dios? Sí, pero no quisieron atenderla. Él los derribará y Él no los edificará. ¿Qué significa que esos hombres entendieron los hechos de Dios y la obra de sus manos? Bueno, eso lo podemos leer en Romanos 1:17. No pierdas Salmo 28, pero vaya conmigo a Romanos 1:17, por ejemplo. Romanos 1:17. Romanos capítulo 1, verso 20, del verso 20. Romanos 1:20, hermano. ¿Lo encontró? Aquí nos va a decir Pablo nos va a decir lo mismo que nos está diciendo David, que hay hombres que sí conocen los hechos de Dios. Hay hombres que sí conocen la obra de las manos de Dios, pero ¿saben qué? No quieren reconocer a Dios. Pablo dice así, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Quién creó el mundo? Dios, ¿no? Y usted puede salir allá afuera y puede ver la inmensa creación y la magnífica creación de Dios. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no hay ningún hombre que tenga excusa de decir que no existe Dios, ¿ok? Porque lo podemos ver en la creación. Dice verso 21, pues habiendo conocido a Dios, está hablando de hombres que sí conocieron a Dios, o sea, que sí saben que Dios existe, pueden percibirlo, dicen, pero sin embargo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y sigue diciendo, miren, es como esto. ¿Saben ustedes que hay hombres, tristemente, ok? Y en algún tiempo tal vez fuimos nosotros uno de esos. Hay hombres que no quieren saber nada de Dios, que cuando hablamos, por ejemplo, de
de Día de Acción de Gracias, por ejemplo. ¿Okay? Prefieren no llamarlo, no sé, Día de Acción de Gracias. Y recuerdan esa época de otra manera, ¿no? El día del guajolote mejor. ¿Sí? ¿Para qué? Para no tener que dar gracias. ¿Sí o no? Sí, hermanos. Sí. Hasta los hombres son capaces de cambiarle el nombre a un acontecimiento para que sus mentes no tengan que acordarse de un Dios con el cual hay que ser agradecidos. Y ya ni les digo si hablamos de ahorita de la Pascua, ¿no? Y ya los hombres prefieren mejor llamarlo, ¿saben qué? Ya la gente dice, vamos a celebrar, no celebramos la Pascua, pero no dice, vamos a recordar la Pascua, mejor dicen, pues mejor es el día de la coneja, ¿no? No sé, pero los hombres van a buscar ponerle algo diferente. La idea es no relacionarlo con Dios. ¿Por qué? Porque no nos interesa Dios. Y lo mismo puede ser con Navidad, ¿no? No, Navidad no. Otra cosa, que no tenga que recordarnos del nacimiento, ¿no? ¿Sí me entiende? Y así los hombres cambian las cosas para no tener que pensar en Dios. Y es lo que David y aún Pablo están diciendo. O sea, los hombres saben que hay un Dios real, pero no quieren tener nada que ver con Él. ¿Ok? De ese tipo de hombres David está hablando. Pero David se está sintiendo como ellos. ¿Por qué razón? Porque está orando y Dios está tardando en contestarle. Por eso el verso 5 dice, ¿no? Por cuanto no te atendieron a los hechos de Jehová, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, dice, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Y esa es una realidad, ¿ok? Todos aquellos hombres que rechazan a Dios van a ser destruidos y no van a ser levantados nunca más. Ahora hasta aquí. ¿Sí nos ha pasado entonces como David, sí o no? Que a veces estamos orando al Señor y el Señor no nos responde rápidamente y nos desesperamos y sentimos que Dios nos está tratando igual que los que le aborrecen. Y por esa razón luego dejamos pues hasta de orar, ¿no? Y luego dejamos inclusive de congregarnos, ¿no? Y dejamos de leer la Biblia y dejamos de hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Es que nos vamos a los extremos. Como estamos sintiendo que Dios no nos atiende, estamos pensando que no le interesamos a Dios. Y si no le interesa a Dios, a mí tampoco me interesa a Dios. Hay que tener cuidado con eso. De entrada les digo, hermanos, Dios sí nos escucha cuando oramos, ¿ok? Dios sí te escucha cuando oras. Si le interesas a Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si has puesto tu confianza en el Señor, si eres salvo, 100% seguro que tú le interesas al Señor. Tal vez no le intereses al vecino, tal vez no le intereses tal vez ni a tu hermano en la fe, puede darse el caso, espero que no sea ese caso, pero a Dios sí le interesas. Aunque pareciera que Dios no te esté escuchando, Dios sí te está escuchando, ¿ok? ¿Por qué Dios a veces tarda en contestar? Bueno, ese es otro asunto. Hay muchas razones por las cuales Él lo hace, pero Dios sí nos escucha. Es cierto, mi hermano, que uno se siente a veces como los demás, ¿no? Que no le importamos a nadie. Hay que tener cuidado con ese sentimiento. Dios sí hace diferencia. David nos está diciendo, sí hace diferencia entre un hombre que no le teme a Dios y entre un hombre que sí teme a Dios. Pero a veces Dios actúa así, como que retarda las cosas, ¿no? Ahora, cuando llegamos al verso 6 y al verso 7, ¿lo tienen ahí? Ya para el verso 6 y al verso 7, David no nos dice qué fue lo que clamó a Dios, porque David en su vida pasó muchas cosas, usted lo sabe, ¿no? Desde con Saúl, desde que pecó contra Betsabé, desde con sus hijos, como Absalón. O sea, él pasó muchas cosas terribles en la guerra, con sus consejeros, en fin. No nos dice exactamente cuál era su necesidad, pero en el verso 6 y en el verso 7, David nos deja claro que Dios sí le atendió. Cuando él pensaba que no le estaba Dios atendiendo, Dios sí le atendió. Por eso en el verso 6 y el verso 7 dice así, vamos a leer, dice así: bendito sea Jehová, que oyó la voz
de mis ruegos. Jehová, bueno, hasta ahí nada más. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Hermanos, David, ¿ven cómo cambia la posición de David ahora? Ahora él está seguro que Dios sí le escuchó, y por eso él alaba a Dios. Y en el verso 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Tres cosas importantes. Sí, hermanos, solamente Jehová es una fortaleza para el que está necesitado, Solamente Jehová es un escudo para aquel que necesita ser defendido. Hermanos, usted no tiene que defenderse a sí mismo de nada, ¿ok? Ni tampoco usted puede encontrar fortaleza en sí mismo. David nos dice que si alguien es fuerte, ese es Jehová, y si alguien puede defender, ese es nuestro Dios. David lo que está diciendo es de que el corazón que confía en Dios, ese es el que tiene gozo. El corazón que no confía en Dios no tiene gozo. ¿Saben qué tiene el corazón que no confía en Dios? Lea el verso 4. Hay varios tipos de corazones, ¿ok? El corazón que confía en Dios tendrá gozo. El corazón que no confía en Dios, dice el verso 4, dale conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. El verso 3, dice: no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, dice, pero maldad está en su corazón. El hombre que no teme a Dios tiene maldad en su corazón, pero el hombre que teme a Dios tiene gozo en el corazón. Hay que pensar esto, hermano. Aún los que somos creyentes, ¿saben qué pasa cuando usted y yo, siendo creyentes, dejamos de confiar en Dios? No sé si le ha pasado. A veces en su caminar, usted tal vez le pasa como David, que clama a Dios y parece que Dios no le escucha, y de repente usted deja de caminar con Dios. O sea, Dios está ahí. Usted deja de buscar a Dios, y yo también. ¿Se ha dado cuenta de lo que pasa en el corazón después? ¿Se ha dado cuenta que después empieza a subir como una raíz crecer una raíz de amargura? ¿Se ha dado cuenta que luego se empieza a llenar nos empezamos a llenar de amargura, de tristeza, de resentimiento? No sé si le ha pasado. Nos entristecemos. Cuando vemos a los hermanos, pues como que más bien sentimos quisiéramos estar lejos, ¿no? O sea, ¿ven cómo el corazón cambia? Y David dice, ¿por qué? Es que la única forma de que el corazón tenga gozo es que aprenda a confiar en el Señor. La única manera que el corazón perciba o sienta maldad es que deje de confiar en Dios. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Y lo repite enseguida, dice, porque por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Por cierto, ¿no? Es un poco difícil darle alabanza a Dios cuando tenemos un corazón amargado, ¿no? ¿Sí o no? No sé, tal vez sea la razón por la que algunos no cantamos, ¿no? Hermanos, cante, ¿no? Un rostro así de... Es que yo siempre estoy feliz, ¿no? Hermano, bueno, y usted me dice, pastor, entonces ¿cómo lo hago? Si no canto porque siempre me siento amargado, entonces ¿cómo le hago para que yo, bueno, confíe en Dios? Comience a confiar en Dios. Clame a Dios. Dígale, Señor, me siento como los que no confían en ti. Me siento, Dios, como aquellos que van solos al sepulcro. Me siento como aquellos que hacen iniquidad y que son perversos y son abandonados. Así me siento. Señor, ayúdame. Yo quiero confiar en ti. Yo quiero que mi corazón tenga gozo. Y con ese gozo, pues yo pueda alabarte también. Amén, amén. Ahora, ¿ven que si hay solución para todo en el Señor? Si hay solución. Nosotros no tendríamos por qué vivir amargados. Hermanos, créanme que ese asunto de la amargura es algo terrible, ¿ok? Ese asunto de un corazón triste, eso es terrible. Eso es insoportable, ¿no? A lo mejor lo aguantamos unos cuantos días. Pero hermanos, eso es terrible. Pero claramente se ve que no confiamos muchas veces en el Señor. No queremos hacer lo que Él dice.
Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. ¿Ven que David no está amargado ahora? ¿Ven que David no tiene odio por aquellos hombres que aborrecen a Dios? No, David está contento. Y en el verso 8 y al verso 9 concluye así: un corazón que confía en Dios, un corazón que está gozoso, un corazón que canta a Dios, quiere compartirlo con los demás, ¿cierto o no? Sí, hermano, ¿verdad? Si hay algo que vale la pena compartir es el gozo, es el canto, ¿verdad? Si hay algo que te invito a que no compartas con los demás es si estás amargado, ¿ok? Si estás triste, si estás... No, hermanos, imagínense. Dice el verso 8 y el verso 9, ¿no? ¿O alguien quiere que le comparta mi amargura cuando la tenga yo? No, nadie quiere eso. Con la que traigo es suficiente, dice el hermano. Por favor, hermano, cuando entren aquí al edificio, dejen su amargura allá afuera. Cuando salga, la agarra otra vez y se la lleva. Por favor. El Señor está, sabemos que está en nosotros, pero especialmente está con su pueblo, ¿no? Esa es una broma nada más, eso no es en serio, ¿ok? Pero si usted trae amargura, hermano, confía en el Señor y se va a llenar de gozo. Clame a Él si no puede solo. David hacía eso. David tenía enemigos que estaban amargando o querían amargar la existencia, ¿no? Y David dice: Señor, yo voy a confiar en ti. Tú eres mi fortaleza y mi escudo, tú me defiendes. Yo quiero tener gozo, quiero cantarte. Y cuando lo logra, porque Dios sí lo escucha, mi hermano, Dios sí escucha, ¿ok? Aunque parece que no, Dios sí escucha. Por eso le invito a que sigamos orando. De hecho, vamos a orar ahorita, ¿cierto? Vamos a orar. Vamos a orar. Casi las mismas cosas que oramos cada semana. Y no pregunte, hermano, pues si oramos la vez pasada, ¿por qué no ha escuchado Dios todavía? No, sí escucha, pero por alguna razón Él quiere que sigamos clamando. O sea, no lo mire como, ¿otra vez lo mismo? Sí, hermano, David lo hacía una y otra vez. Dice el verso 8 y el verso 9, compartiendo con los demás la experiencia de gozo, ¿no? De alegría, porque Dios sí escucha. Dice el verso 8, Jehová es la fortaleza de su pueblo, ¿sí o no? Hermano, si Dios me ha ayudado a mí, le va a ayudar a usted. Y si Dios le ha ayudado a usted, pues me va a ayudar a mí también, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios todos nosotros. Si usted es hijo de Dios y Dios le ha ayudado, pues a mí también, porque soy hijo de Dios. Si usted está amargado y Dios le ayudó, le quitó esa amargura, dígame, hermano, confía en Dios y Dios también le va a quitar la amargura que usted trae. No sé, cualquier problema que traiga. Yo antes estaba triste, dígame, y Dios, yo confío en Dios y ahora estoy alegre. Pastor, confía en Dios y va a sentir alegría también. ¿Sí me entiende? Porque no hay diferencia entre usted y yo. Ni con respecto a David. Jehová es la fortaleza de su pueblo, ¿sí o no? Sí, de todos aquellos que confían en él. En aquel tiempo, el pueblo que estaba cerca de David. Y aquí menciona David algo profético, ¿no? Aún proféticamente está hablando de su ungido. ¿Y quién es el ungido? Es el Mesías. Está hablando de Jesucristo, ¿no? Y el refugio salvador de su ungido, ¿no? Y claro, por supuesto, David también fue ungido como rey y siempre Dios le guardó. Pero proféticamente Jesús también sería el ungido. Y el que guardaría a Jesús, pues es la fortaleza de Israel, ¿no? La roca de Israel. Es el mismo que guardó a Jesucristo hasta llegar a su objetivo, que era ir a la cruz para la salvación de los hombres. Y el refugio salvador de su ungido, dice el verso 9, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Y saben ustedes que todos los que hemos confiado en el Señor somos heredad de Él, o sea, somos herencia de Él, le pertenecemos a Él. Esto lo enseña en Efesios, de hecho, en el libro de Efesios nos dice que todos los que hemos confiado en Dios le pertenecemos a Él. Él tiene herencia para nosotros, pero nosotros también somos la heredad de Él. Y David dice que podemos confiar en Dios. Así es que, hermanos, teniendo esto en mente sobre este salmo, sigamos haciéndolo así, sigamos confiando, sigamos clamando a Él. Hay muchas cosas que agradecer y hay muchas cosas que necesitamos que Dios nos ayude. Si has estado orando por un asunto y Dios no te ha, o sientes que Dios no te ha escuchado, Dios sí te ha escuchado.
Sigue orando al Señor, sigue clamando. Aunque sientas que no te escuche, sigue haciéndolo. Vas a ver cómo de repente Dios te va a escuchar Dios. Y vas a experimentar ese gozo de saber que Dios sí responde a las oraciones, ¿ok? Ya sea que responda de una forma o de otra. No estoy diciendo que Dios va a contestar como tú quieres que conteste. No estoy diciendo que Dios te va a responder de la manera que Dios sabe que te conviene mejor. Así es que sigamos confiando en el Señor. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fue ayudado. Ahora, si usted decide no confiar en ese Dios, no espere experimentar ningún gozo, ni en el presente ni en el futuro. ¿Ok? Más bien, sin Dios lo que hay es un corazón que se amarga, que se llena de maldad. Piénsele, los creyentes sí tenemos una forma de salir adelante. Vamos a dar gracias al Señor y a confiar en Él. Yo le invito a que oremos juntos y que sigamos orando por todo esto. Mi hermano, acordémonos del Señor. Seamos agradecidos siempre, siempre a Él. Él es nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, Padre, porque podemos meditar en tu palabra. Gracias porque aún las cosas que se escribieron antes, Señor, para nuestro beneficio también se escribieron. Gracias, Padre, porque podemos tener, Señor, confianza en ti. Podemos ser consolados por medio de las Escrituras. Gracias, Padre, porque nuestra alma también puede, Señor, alimentarse y ser fortalecida. Por favor, ayúdanos. Padre, si alguno de nosotros ha clamado por mucho tiempo y siente que no ha sido escuchado, Padre, a ese mi hermano, dale, Señor, más fe, dale paciencia. Padre, ayúdale para que él no se canse de clamar. Padre, si te place a ti hacerlo pronto, por favor, te pedimos en el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo únicamente, no por los nuestros, que tú, Señor, seas misericordioso con él y que mi hermano pueda experimentar gozo y alegría en su corazón. Padre, ayúdale si hay un hermano en este lugar con una necesidad así. Padre, nos atrevemos a pedirte estas cosas únicamente porque sabemos que Jesucristo fue hallado digno delante de ti y por su sacrificio en la cruz es que nosotros podemos ser escuchados y atendidos el día de hoy. Padre, muchísimas gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. No se vaya, vamos a tomar un tiempo de oración. Ayúdenos a orar por unas necesidades que hemos estado teniendo en el pasado. Esta semana nuevamente se acuerdan de una necesidad. Hay muchas necesidades. Yo sé que usted tiene necesidades, hermanos, difíciles. Yo vamos a orar por ellas. El hermano Marco González, por quien hemos estado orando el día de ayer, nuevamente fue llevado a los antier. Él está en Chapojío, nuevamente cayó en el hospital. Su cabeza se inflamó nuevamente a causa del tumor y no sé, yo a veces me pongo a platicar, hermano, y digo, no sé, vienen pensamientos, ¿no? Pero el asunto está complicado, solamente el Señor puede obrar aquí. Ellos ahorita están en el hospital, su esposa no puede desatenderse de él, inclusive hablamos con ella y inclusive dice que ya lleva 2 días, ni siquiera ha podido comer bien, dice, creo que se había comido una banana en el transcurso de 2 días. ¿Por qué razón? Una, porque tiene que estar ahí, porque esos lugares más no es fácil hacer ciertas cosas. Ha de ser bien difícil, pero lo que podemos hacer nosotros pues es seguir clamando por ellos y tratar de dar lo que podamos. Yo sé que hay más necesidades y vamos a exponerlas también. Entonces, hermano Samuel, nos apoya por favor.